Hoy estamos aquí principalmente dentro de las actividades que se han programado, la 10ª jornada de las quijotescas de Valdejos, y también como me pareció la 400 aniversario de la muerte de Miguel Cervantes, pues qué mejor que contar en este caso con un paisano nuestro. Yo soy una persona que además de vecino, una persona que yo para algunas personas puede ser muy desconocido, para otras tantas, pero sobre todo un estudioso, en este caso de la Orden de San Juan y también principalmente también, como no, también de Miguel Cervantes, el Quijote y todo lo que tiene que conlleva alrededor de ello. Marcial Morales Sánchez, que es doctor en Historia, leyó la tesis doctoral este año en la Facultad de Letras de Ciudad Real. El título de la misma es La Orden de San Juan en Jerusalén, los prioratos de San Juan en La Mancha en los siglos XVI y XVII. Ha hecho conferencias, ponencias y comunicaciones en distintos actos y reuniones de carácter científico. Destaca a nivel local la conferencia sobre la fundación del convento de las Clarisas y asimismo su participación en la publicación de un cuaderno de historia y cultura popular que edita el Ayuntamiento. A nivel internacional ha participado en el segundo Congreso de Historia Hispano-Maltesa, celebrado en 2013, en La Valeta, organizado entre otras instituciones por la Embajada de España en Malta. Y a nivel nacional destaca la conferencia en el marco de la Noche de los Libros, que tuvo lugar en Madrid el pasado 22 de abril, en conmemoración del Día del Libro, coincidiendo y también con el 400 aniversario de la muerte de Cervantes, por el título de la conferencia que vamos a tener la ocasión y el gusto de poder escuchar, que es Nuevas aportaciones a las investigaciones cervantinas, Miguel de Cervantes, la Orden de San Juan y La Mancha. En la actualidad pertenece al grupo de investigación de leyes de red hispánica de la Universidad de Castilla-La Mancha. Yo voy a contar con un vecino con estas características y que englobarlo dentro de la experiencia en este sentido de los aniversarios de Cervantes, pues es un lujo para nosotros, Marcial, y la verdad que es un honor que tenerte aquí con nosotros y sin más te doy la palabra. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al señor alcalde la presentación que ha hecho, por supuesto también al Ayuntamiento de Valdejos, la invitación que me ha pasado para poder estar aquí esta tarde con todos ustedes y por supuesto agradecerles a todos los presentes el esfuerzo que han hecho para acompañarnos aquí en esta conferencia. El título de la conferencia, ya lo conocen por las invitaciones, por los programas que tienen aquí en la diapositiva, es Nuevas aportaciones a las investigaciones cervantinas, Miguel de Cervantes, el Quijote, la Orden de San Juan y La Mancha. Esta conferencia, como ya ha apuntado el señor alcalde en la presentación, se hizo el día 22 de abril en Madrid, en la Casa de Castilla-La Mancha, por invitación del Patronato de Cultura del Campo de San Juan, en conmemoración del 400 aniversario de la muerte de Miguel de Cervantes. Fue un día muy especial, era el Día Internacional del Libro. Se hizo en el marco de la Noche de los Libros que organiza la Comunidad de Madrid. El lugar era excepcional, puesto que estábamos muy cerca del barrio de las Letras. Allí pasó parte de su vida Miguel de Cervantes, allí realizó parte de su obra. Cerca de donde estábamos fue enterrado en el convento de las Trinitarias y muy cerca también estaba en venta de Juan de la Cuesta, donde se hizo la primera edición del Quijote. Por lo tanto, fue una conferencia, la verdad, muy especial y tenemos aquí la oportunidad de volverla a hacer. En líneas generales, lo que vamos a ver en la conferencia son estos 4 puntos: la importancia en 2016 de Cervantes y del Quijote, reivindicar el aspecto geográfico e histórico de la presión de Cervantes en un pueblo manchego, la vinculación entre el Quijote y el campo de San Juan de La Mancha, y algún apunte sobre personajes y situaciones de la novela que son trasuntos de la realidad y que son tomados por Cervantes. ¿Qué podemos decir de Miguel de Cervantes? Todo el mundo le suena, conoce Miguel de Cervantes en esa fecha de hoy, 2016, pues podría
podríamos decir que es el abanderado de la cultura española en el extranjero. Todo el mundo ha oído hablar del Instituto Cervantes. El Instituto Cervantes, en todos los rincones del mundo, es el principal encargado de difundir la cultura y, sobre todo, la lengua española. Y yo pienso que Cervantes, consciente o inconscientemente, dentro de España, para los españoles, pues yo creo que a fecha de hoy es el principal referente cultural también. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Seguramente que se habrán dado cuenta, si echan mano a su bolsillo, sacan alguna moneda, seguramente que sacarán la efigie, y además de la efigie, el apellido Cervantes. Sabrán que las dos únicas efigies que se permiten en las monedas de uso legal en los euros españoles son las del rey de España y la de Miguel de Cervantes. El rey de España, evidentemente, es el símbolo de nuestro sistema político, de la monarquía constitucional. Y Miguel de Cervantes es, a fecha de hoy, el símbolo para España de su sistema cultural. Pero Cervantes, ni en vida, ni después, sería lo que es sin su Grande. Sin su Don Quijote, sin Sancho Panza, Cervantes no sería lo que es hoy en día. Y bueno, a la prueba me remito que si pasan seguramente cualquier gran librería de cualquier ciudad del mundo, en la actualidad podrán encontrar alguna edición reciente, traducida a las grandes lenguas, al inglés, al francés, al chino, al alemán, de El Quijote. Los temas que vamos a ver en esta conferencia, que hemos apuntado aquí, el que está relacionado con la posible prisión y encarcelamiento del escritor en un pueblo de la Mancha, y el tema también de los caminos que pudo recorrer Don Quijote. Esto, verán, es un tema que desde la universidad, desde los profesionales que se dedican a la investigación en la actualidad, es un tema denostado. Es un tema que para ellos consideran ocioso, una pérdida de tiempo, una pérdida de esfuerzo y también, por supuesto, pérdida de dinero. Porque fundamentalmente ellos consideran que es un tema que no hay documentos históricos y por lo tanto pues hay que como que olvidarlo, hay que apartarlo y hay que casi dejarlo para eruditos locales. Pero yo me pregunto lo siguiente: si Shakespeare, que es el homólogo en la cultura anglosajona, el equivalente a Miguel de Cervantes en el mundo hispano, si Shakespeare hubiese sido encarcelado en algún pueblo de Inglaterra, por muy remoto que esto hubiese sido, si Shakespeare hubiese dejado a su personaje más genial en esa cárcel de ese supuesto pueblo remoto de Inglaterra, y si ese personaje tan genial hubiese recorrido los caminos de Inglaterra de principios del siglo XVII, yo estoy seguro que los profesionales de la investigación desde la universidad, desde las instituciones, los organismos, no faltaría financiación de profesionales de la geografía y la historia que se dedicarían a desentrañar cualquier cuestión relacionada con esta hipótesis que planteamos en torno a Shakespeare. Y yo me pregunto que por qué nosotros no podemos hacer este ejercicio con Miguel de Cervantes. Desde luego, el Quijote, evidentemente, es una novela, es un relato de ficción, una sucesión de aventuras, y cuando uno abre el Quijote, lo primero que salta a la vista pues, es la carga de burla y de ironía que encierra la obra. Y claro, desde este punto de vista, que un profesional de historia o un profesional de la geografía intente decir algo sobre la obra del Quijote, pues que queda como en un segundo, en un tercer plano. Y hay estudios que se han hecho, estudios que se están haciendo, y estudios que seguramente que se harán, que poco a poco van invirtiendo este punto de vista y van revalorizando el aspecto geográfico e histórico que contiene la obra magna de Miguel
más allá del punto de vista literario. Y por otra parte, tampoco hace falta tener un texto literario tan importante como el Quijote. Los textos literarios suelen tener detrás alguna vivencia personal del autor, algo que otra persona ha contado al autor. Veremos en qué punto de la vida de Miguel de Cervantes, qué vivencias pudo tener, qué le pudieron contar para desarrollar la obra del Quijote. Cuando estábamos haciendo la tesis doctoral, que ya se ha apuntado algo en la presentación, mi tesis doctoral va sobre el estudio del régimen señorial de la Orden de San Juan en una parte de la comarca de Mancha, que en época de Cervantes se llamaban los prioratos de San Juan. Lo ven en el centro de la península ibérica, era casi una provincia. Esto en la Edad Media era muchísimo más grande. Después se quedó reducido a unos 3.000 kilómetros cuadrados, casi una provincia. Pues bien, haciendo esa tesis doctoral, yo no iba buscando a Quijote, yo no iba buscando a Miguel de Cervantes. Lo que ocurre es que fueron saliendo por casualidad una serie de piezas que no parecían encajar en el puzzle que yo quería hacer. Mi puzzle era el estudio del señorío de la Orden de San Juan de Compostela. Pero según avanzaba el estudio de la tesis doctoral, me di cuenta que aquellas piezas encajaban, que no había que forzarlas y que hacían más grande, más importante el estudio que estábamos haciendo. Y sobre esas piezas, que no parecían encajar en principio en la tesis doctoral, son sobre las que vamos a hablar en esta conferencia. Bien, no podemos pasar por alto la existencia de una tradición oral existente en uno de los pueblos de ese señorío del que estábamos hablando, de ese territorio que aparece en gris en el centro de la península ibérica. En el extremo más meridional, al sur, se encuentra la población de Argamasilla, uno de los pueblos del campo de España. Pues bien, en este pueblo de Argamasilla existe una tradición oral que nos habla de la prisión del escritor en la cueva de una casa particular que todo el mundo seguramente está identificando. Es la cueva de la casa de Medrano en la localidad de Argamasilla de Álava. Pues allí nos dice la tradición oral que Miguel de Cervantes fue encarcelado. Y continúa la tradición oral diciéndonos que fue encarcelado por los alcaldes de Argamasilla de Álava. Y que fue encarcelado Miguel de Cervantes muy probablemente porque hubo algún desajuste en la gestión de la recaudación de impuestos de la Real Hacienda, del Reino, alcabalas, 100 millones, o incluso se habla de recaudación de rentas sindicales, por ejemplo, los diezmos que se pagaban a la Orden de San Juan. Bien, ¿qué ha pasado con esta tradición oral en los últimos años? Que esta tradición oral ha sido totalmente, yo diría la palabra marginal, olvidada a conciencia de los círculos oficiales. Esta tradición oral fue recogida desde la época de la Ilustración, cuando Cervantes se convierte en uno de los principales personajes de la cultura española por Navarrete, por Pellicer. Después, en el siglo XIX, esta casa fue comprada por el último gran prior de la Orden de San Juan, el infante don Sebastián Gabriel de Borbón y Braganza, que era además un personaje muy importante en la vida intelectual de Madrid, de la época, que entre sus amigos se contaban Rivadeneira, que tenía una de las principales imprentas en Madrid, que le invitó a trasladarse hasta Argamasilla de Álava hacia 1862, y allí en esa casa se hace una edición especial del Quijote de Rivadeneira, que tenía una de las imprentas más importantes de Madrid, se traslada hasta la localidad de Argamasilla de Álava para hacer una edición especial
obra del Quijote por invitación del infante don Sebastián. Y el infante don Sebastián, que también tenía amistades en la Real Academia Española de la Lengua, invita a Eugenio Hartzenbusch a que haga el prólogo de esa edición, donde se recoge con insistencia esta tradición. Llegamos a finales del XIX, principios del siglo XX, y aparecen dos personajes muy importantes en la historia de la literatura española, Rubén Darío y Azorín. Rubén Darío quiso conocer de primera mano esa pugna que había entre la tradición de Alcalá de Henares y la tradición manchega. Y él llegó a una conclusión, de que la tradición de Alcalá de Henares no tenía toda la razón y que la tradición manchega estaba infinitamente en inferioridad de condiciones para competir con Alcalá de Henares. Alcalá de Henares tenía todo el respaldo institucional, todo los organismos, Madrid, la universidad, y aquí en La Mancha no había absolutamente nada. Pero él entró en la duda de lo que se montaba en Alcalá de Henares. Y Azorín, que llegó a La Mancha como cronista del periódico Imparcial, el periódico de Gasset, el periódico madrileño, llegó por ferrocarril muy escéptico, él no conocía La Mancha, a principios del siglo XX, casi a un territorio hostil, inhóspito, y él se empapó de todo lo que le contaban aquí en La Mancha de la tradición manchega. Y él también empezó a dudar de lo que se contaba en círculos oficiales acerca de este hombre tan importante como Miguel de Cervantes. Bien, pues recientemente lo que ha pasado con esta tradición oral, no es de documentos que acrediten todo esto que estoy contando sobre la Universidad de Alba, pues hablo de tradición oral, recientemente ha sido marginada directamente desde los más grandes investigadores. Estoy pensando, por ejemplo, en Manuel Fernández Álvarez, que hace una biografía sobre Miguel de Cervantes que se publica en Espasa en el año 2005, y ahí prácticamente, que yo sepa, no se toca para nada todo el tema de la tradición manchega de la Cabasía Alba. Es increíble, pero es cierto, todo esto se pasa de puntillas o no se dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no existe documento histórico que acredite esto de lo que estamos aquí hablando. Y más recientemente, el hispanista francés Jean Canavallo, pues actualmente será a nivel mundial el personaje de más renombre, investigador sobre la vida de Miguel de Cervantes. Este hombre, pues a lo mejor incluye una nota a pie de página sobre todo lo que estamos aquí hablando. Una vez más, se dirá que no existen documentos históricos que acrediten nada de lo que estamos aquí hablando. Pero además, los eruditos locales de La Mancha y del campo de Montiel han intentado, y han hecho mucho daño a la tradición de la Cabasía de Alba, porque han intentado llevar el agua a su pueblo y hacer que su pueblo fuese el lugar de La Mancha, y hacer que los caminos que salían de su pueblo fuesen los caminos que recorrieron el mundo. Se organizan conferencias, estudios, etcétera, etcétera, y al final creo que en la página web del Ministerio, no estoy seguro, sobre los actos conmemorativos de Miguel de Cervantes, sorprendentemente, todo lo que tiene que ver, o casi todo lo que tiene que ver con la tradición manchega, se olvida. Bien, vamos a continuar diciendo que la Real Academia de la Lengua Española hace poco más de un año, en conmemoración de la aparición de la edición de la segunda parte del Quijote, sorprendentemente organiza un viaje desde la Real Academia Española de la Lengua de Madrid hasta este teatro. Este es el teatro de Argamasía de Alba. Digo que hace poco más de un año. Ahí tienen a casi todos los miembros de la Real Academia Española, escritores, historiadores, literatos, todo lo más granado de la intelectualidad, de la cultura de la lengua española. Faltaban muy pocos.
Y si se dan cuenta, lo que estaba presidiendo ese pleno extraordinario de la Real Academia Española de la Argamasilla de Alba hace poco más de un año es la misma diapositiva que les he proyectado a la red. Es la prueba de la Casa de Grano de la Argamasilla. Y esto fue un reconocimiento oficial por parte de este organismo tan importante de la tradición de Argamasilla, que ya digo que ha estado en los últimos años tan denostada y tan olvidada. Y el señor que hay en el centro del Teatro de Argamasilla de Alba, Darío Villanueva, director de la Real Academia de la Lengua, decía lo siguiente: dice, en ningún lugar como en la Argamasilla de Alba se puede percibir con mayor viveza la pervivencia en el imaginario colectivo del pueblo de esta figura universal que es Don Quijote de la Mancha, y remarcó y enfatizó que la figura del ingenioso hidalgo es de una popularidad extrema en muchos lugares del mundo, y que Argamasilla de Alba, con elementos tomados directamente del texto y con otros elementos que proceden de una tradición oral, en esa frontera tan cervantina entre la realidad y la ficción, entre la fábula y el acontecimiento histórico documentado, es el gran referente al que venimos a rendir hoy. Y la UNESCO nos advierte, el Organismo Internacional de Naciones Unidas, nos advierte que las tradiciones orales forman parte del acervo cultural y que por lo tanto hay que preservar. Y añado yo que para la geografía y para la historia queda ver qué hay detrás de científico, detrás de esas tradiciones orales. Bien, pues si volvemos a la tradición oral de Argamasilla de Alba, que nos hablaba de un Miguel de Cervantes preso en Argamasilla de Alba por los alcaldes del pueblo por cuestiones relacionadas con recaudación de impuestos, pues desde el punto de vista de la historia les puedo decir que esa parte de la tradición oral de la Argamasilla de Alba no tiene ningún fundamento. No tiene ningún fundamento porque es verdad que Miguel de Cervantes fue recaudador de impuestos, que están saliendo documentos en Andalucía recientemente que dicen que Miguel de Cervantes en los últimos años del siglo XVI efectivamente estuvo para la Hacienda recaudando en Andalucía. Pero en La Mancha no tenemos documentos que nos digan que Miguel de Cervantes estuvo recaudando por aquí impuestos. Pero aún así, aun considerando que estuvo por aquí recaudando impuestos por La Mancha y que esa documentación ha desaparecido, desde el punto de vista de la historia, esa parte de la tradición oral de la Argamasilla de Alba no se sostiene de ningún modo. Les digo, Argamasilla de Alba es un pueblo en aquella época que pertenecía a la jurisdicción del Priorato de León. La capital era Alcázar de San Juan. En Alcázar de San Juan estaban las vicarías, la gobernación, las contadurías, que tenían jurisdicción sobre todo el tema de recaudación de impuestos. Y eran tribunales muy celosos de sus competencias. Entonces, no se sostiene que unos alcaldes de un pueblo como Argamasilla de Alba, que pertenecía a la jurisdicción Alcázar de San Juan, si pasó por allí Miguel de Cervantes recaudando impuestos, los alcaldes le juzgasen y le encarcelasen allí en Argamasilla. Miguel de Cervantes, desde un punto de vista histórico, hubiese sido llevado a Alcázar de San Juan, donde estaban las contadurías, donde estaba la vicaría, donde estaba la gobernación, digo todo por el tipo de rentas, cada uno gestionaba un tipo de rentas. Y allí hubiese sido juzgado y allí hubiese sido encarcelado. Por lo tanto, esta parte de la tradición no se sostiene. Y por otra parte, pienso que si hubiese ocurrido tal cual nos lo cuenta la tradición de la Argamasilla de Alba, yo pienso que el tema de los ayuntamientos, de los alcaldes, de los regidores, de las corruptelas de los ayuntamientos, de la recaudación de impuestos, todo eso de algún modo se hubiese reflejado en la obra de Quijote.
pero esos temas no aparecen por ningún lado. Habrán visto que los dos pilares sobre los que se asienta la obra del Quijote en la primera parte son la caballería, el mundo de los caballeros y el mundo de los pastores, el mundo pastoril, de la ganadería. Son los dos ejes fundamentales de la primera parte del Quijote. Y de la segunda parte quiero destacar el tema de la justicia señorial cuando Sancho Panza es hecho gobernador por los duques en el gobierno de la ínsula. Ahí aparece el tema, por ejemplo, de la justicia señorial, muy destacado en la segunda parte. Pero no aparece por ningún lado el tema de la justicia de los alcaldes ni los ríos de los ayuntamientos. Que estoy seguro que hubiesen aparecido si esa parte de la tradición oral históricamente fuese cierta, tuviese el fundamento científico. Unas breves notas históricas y geográficas sobre la población de Argamasilla de Alba. Argamasilla de Alba, en época de Cervantes, es una población muy joven. Es una población de reciente fundación por la Orden de San Juan. Todos los pueblos alrededor de Consuegra se fundaron allá, se repoblaron por el siglo XIII. Pero esta población se fundó entre el año 1531 y 1539, la funda la Orden de San Juan. Y verán ustedes que la imagen que tenemos de La Mancha, la comarca de La Mancha, aquí tenemos un mapa de la comarca de La Mancha de 1600. Es un mapa que hemos elaborado nosotros para la tesis doctoral. La línea azul marca los límites del campo de San Juan. Esa mancha naranja se corresponde con la laguna Ferredera y todas las poblaciones que aparecen ahí pertenecen a la comarca natural de La Mancha, en el sector occidental y en el sector central. Pues lo que les digo, tenemos una imagen en esta tierra que es una planicie, que es una meseta seca y polvorienta. Históricamente esto se desmiente. Esta comarca es una llanura de inundación, es una llanura aluvial que algún geógrafo atrevido la ha pretendido comparar con la llanura de inundación del río del Danubio a la altura de Hungría. Evidentemente, puedo dar fe a través de los documentos de que el paisaje era totalmente distinto a lo que conocemos actualmente. Las tablas de nieve serían un vestigio de lo que fue esta comarca natural hasta aproximadamente el siglo XIX. Verán que algunos conocieron más lagunas, más encharcamientos, quizá a lo mejor hasta los años 50 y 60. Había muchísimo más. Y la toponimia da fe de ellos. Entonces, el problema con la Argamasilla de Alba es que por allí circulaba el Guayanato. Y seguramente que todos conocerán la presa de Peñarroya, el pantano de Peñarroya, junto al castillo. Hay metros y metros cúbicos de agua. Cuando no existía presa, todo ese agua se esparcía por la llanura. Pero además tengan en cuenta el ciclo pluviométrico no se corresponde en nada históricamente con lo que hemos conocido en las últimas décadas y sobre todo en los últimos años. Es más, los caminos principales que atravesaban esta comarca natural, que era una comarca natural importante para enlazar Andalucía con la zona norte, con Madrid, y también Levante con la zona de Extremadura, etc., siempre que podían, las vías principales se apartaban en cuanto que podían de esta comarca. Ustedes piensen en cualquier tormenta de verano de las de antes, las cañadas, de cota a cota, cómo se ponían de agua, cubriendo, no sabemos, kilómetros de agua con una tormenta de verano. El ciclo pluviométrico, que era totalmente distinto al actual, hacía que los encharcamientos, las charcas, los arroyos, los ríos,
se desbordasen por completo, formasen grandes tablas, algo semejante a lo que hay en las tablas de Belén. Ahí es un pequeño vestigio de lo que fue esta comarca en tiempos. Y por supuesto, la fauna y la flora era totalmente distinta a la que conocemos en la actualidad. Desde la época de la Ilustración, pero especialmente desde el siglo XIX, se llevan a cabo intensas obras de drenaje y desecación de todo este medio natural que lo transforman por completo. Bien, este territorio del campo de San Juan, que yo lo pongo en relación con el Quijote y con Cervantes, no era un territorio que estaba olvidado de la mano de Dios entre los siglos XVI y XVIII. Era un territorio muy importante en el conjunto de la corona de Castilla, yo diría que en el conjunto de España, en aquella época. Hablar de producción cerealística en aquella época era hablar de riqueza. Este territorio producía mucho cereal. Y qué curioso que me da muchísima atención que haciendo números, estadísticas, con los tiempos de la orden, se constata que Tembleque, la villa de Tembleque, era la principal productora de cereal de todo el campo de San Juan, esto que ven aquí en azul todo ese territorio, e incluso uno de los principales graneros de Castilla-La Mancha. Curioso que Cervantes, en su obra, lleve a Sanchopanta, a Segar, a ganarse el jornal desde el lugar de la Mancha hasta la villa de Tembleque. Cervantes se conocía muy bien este territorio. Y este territorio además era muy importante en el conjunto de España porque albergaba las principales manufacturas y fábricas reales desde la época de los Austrias. Estamos hablando de fábricas en este territorio en el siglo XVI, documentadas por ejemplo por Benny Pullman. Son las fábricas reales de pólvora. En la pólvora, el salitre era un producto estratégico de primer orden en aquella época y las principales fábricas estaban aquí en el campo de San Juan, perfectamente ya documentadas desde el siglo XVI, sobre todo en Tembleque y en el campo de San Juan, donde había además una infraestructura muy importante en toda la zona de Cervera. Pero además, este territorio es importante porque fíjense qué raro ir a cualquier señorío, a cualquier ciudad de la península y que el señor o quien esté administrando esa ciudad, ese señorío, no hable en la lengua materna que se habla en ese territorio. No hablo nada de la Edad Media, porque castellano aquí se hablaba, pero se hablaban las muchas lenguas, aquí en este territorio del campo de San Juan. Pero más me llama la atención que en la época de Cervantes el señor hablase en alemán, que estoy recordando al archiduque Wetzel, que vino desde Viena por mediación de Felipe II para hacerse cargo de este señorío. Extrañísimo que la corona de Castilla hubiese un señor que hablase alemán. No llegó a ejercer como señor porque falleció antes de que el cargo quedase vacante. O un señor que habla en italiano, como el príncipe Manuel Filiberto de Saboya, que era el nieto de Felipe II. La Casa Real Española le dio tanta importancia a este territorio que intentó que miembros de la Casa Real o miembros de las Casas Reales Europeas, a través de alianzas internacionales, ejerciesen como señores en este territorio. Tuvimos también un prior que hablaba en francés, don Carlos de Lorena, a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, por mediación del rey de España, Carlos II, y otros miembros de la realeza española, como el infante don Carlos, hijo de Felipe IV, o don Juan José de Austria, hijo del rey de España, Felipe IV, que fue también como señor de todo este territorio. Ya se van dando cuenta de que un territorio olvidado, si tuviera un territorio bastante o muy importante. Bien, a partir de aquí, en lo que queda de conferencia, voy a desarrollar una hipótesis, y es el más que posible encarcelamiento de Miguel de Cervantes en Argamasilla de Alba, y que a partir de ese encarcelamiento en Argamasilla de Alba
se va a producir, se va a desarrollar, va a escribir el Quijote. Y una tesis, que el espacio geográfico que aparece en la obra del Quijote, en contra de lo que se viene manteniendo, es un espacio real, no es de ficción, es un espacio real, donde el binomio espacio-tiempo hace honor a la palabra de Miguel de Cervantes. El primer pasaje que quiero traer a colación para establecer una relación entre el Quijote, Cervantes, La Mancha y la Orden de San Juan es ese encuentro que en la primera parte del Quijote tiene con los cabreros. Fíjense ahí en el centro, rodeado de pastores, de cabreros, un caballero y un escudero. Recuerden lo que les decía, como los dos ejes fundamentales de la primera parte del Quijote es la caballería y el mundo pastoral. Aquí Cervantes nos va a situar en medio de esa escena unas tareas, unos cueros curtidos de oveja o cabra, sobre la cual los pastores van a depositar un trozo de queso y un puñado de pelotas. Y les digo que desde mi punto de vista lo que está recreando Cervantes con la pluma es un bodegón literario. Es un bodegón literario, algo que podemos registrar en la literatura barroca española. Y al igual que los pintores, seguramente que tienen en mente, se han ido alguna vez al Prado y han visto esas salas dedicadas al siglo de oro, esos bodegones donde aparecen jarrones, platos, aparecen flores, verduras, animales de caza. Cuando aparece un bodegón, en la época del siglo, en el barroco, el autor siempre nos quiere transmitir un mensaje. Hay un mensaje detrás de ese autor, detrás de esa suma de objetos. Existe un mundo de símbolos que encierran unos significados que el autor está invitando al espectador a que desentrañe. Pues bien, hay algunos críticos sobre el Quijote, críticos literarios, que dicen, por favor, hagan una lectura en clave simbólica del Quijote, porque no están preparados, pero al final dicen, claro, la obra del Quijote es una novela que pertenece al barroco. El barroco es un mundo de símbolos. Ese periodo del arte siempre está relacionado con los mensajes simbólicos. Y yo creo que Cervantes, pienso que Cervantes nos está invitando a que desentrañemos qué mensaje puede haber detrás de ese bodegón literario que representa en esa escena. Verán, hay un trozo de queso y un puñado de bellotas. En el año 1575, Felipe II, entre otras cosas, se interesa por el origen de los topónimos de las poblaciones de Castilla. Y Argamasilla de Alba no va a decir nada sobre el origen de su topónimo. Pero Argamasilla de Calatrava, una población de la Ciudad Real, en una comarca distinta, sí va a hablar del origen de su topónimo. Y lo va a relacionar con la palabra argamasa. Y traigo a colación esto porque, como verán ahí, la diapositiva, Cervantes dice que aquel trozo de queso parecía estar hecho como de argamasa. El queso que aparece en el bodegón literario estaba hecho como de argamasa. No es difícil establecer una relación entre la palabra argamasa y, entre el origen del topónimo de Argamasilla de Calatrava y el de Argamasilla de Alba. Y tampoco es difícil establecer una relación entre la palabra argamasa y argamasilla mediante el juego de palabras. El juego de palabras es uno de los recursos literarios que
utilizaban los escritores del barroco, no solamente Cervantes, sino también otros escritores importantes, como por ejemplo Goethe. Vamos a ver ahora en la cuestión del puñado de bellotas. Don Quijote coge de las tareas el puñado de bellotas, lo extiende el brazo y entonces comienza uno de los pasajes más impactantes de la primera parte del Quijote, que es el discurso virgiliano sobre la edad de oro, esa edad de la justicia, de la felicidad, de la libertad, de la abundancia. Y fíjense esos conceptos para un preso, y ahora vuelvo a la tradición oral de Ramasía de Alba, de que el escritor concibió el Quijote en una cárcel, en una casa particular, allí en Ramasía. Fíjense, para un preso, felicidad, justicia si piensa que ha sido injustamente encarcelado, abundancia si no ha podido hacer frente al pago de una multa que yo considero que es de escasa cuantía. Felicidad, por supuesto, ninguna. Yo pienso que este bodegón literario tiene bastante que ver con lo que le pudo ocurrir a Miguel de Cervantes, el escritor, en Argamasilla de Alba. ¿Pero qué le pudo ocurrir? Si ya hemos descartado el asunto de recaudación de impuestos, que es lo que nos cuenta la tradición oral. En mi hipótesis, planteo que Miguel de Cervantes fue encarcelado en Argamasilla de Alba por asuntos relacionados con el tema de la ganadería. Antes veíamos el territorio de los Piratas de San Juan. Les puedo decir que la parte más conflictiva de todo ese territorio, donde se encontraba Argamasilla de Alba, era precisamente la parte más al sur, la parte de los montes de Peñarroya, donde está enclavado el castillo de Peñarroya, que conocerán todos ustedes, y donde comienzan las lagunas de Ribera. Era un lugar de aprovechamiento ganadero, por excelencia, de pastos, de dehesas, de aprovechamiento de bellotas. Y, por ejemplo, todo el tema de la bellota, de las dehesas, de los pastos, estaban estrictamente reguladas por unas ordenanzas desde la fundación de Argamasilla de Alba. Y vigilaba toda esa parte de Peñarroya, de la laguna verdadera, de Argamasilla de Alba, vigilada por bastantes guardas. Guardas que ponían el ayuntamiento de Argamasilla y guardas que ponían la orden de San Juan. Y también les puedo decir que los vecinos de las poblaciones colindantes a Argamasilla de Alba, entre ellos Alcázar de San Juan, pasaban con sus ganados a pastar sin pagar, a aprovecharse de esos aprovechamientos comunales en la zona de Peñarroya, Argamasilla de Alba. Pasaban y no era extraño ver a un vecino de Alcázar involucrado en toda esta cuestión de conflictos ganaderos de esta zona de Argamasilla, Peñarroya, las lagunas de Ribera. Bien, lo que ocurre es una cosa muy importante, y es que alguien de Alcalá de Henares a mí se me hace muy ajeno, muy lejano a todo esto que estamos aquí contando, pero no a alguien que sea de Alcázar de San Juan. Y Alcázar de San Juan, más que tradición, tiene una partida de bautismo. Una partida de bautismo que a mí me han comentado los investigadores de Alcázar que no es la original protestante. Esto es lo que se enseña en la parte de Santa María. Esta, me han dicho que es una reescritura a partir de la original, de la partida original. Y sucede lo siguiente, que el Cervantes de Alcázar alcanzó tanta fama desde la época de la Ilustración que en muchas exposiciones que se organizaban en conmemoración del Quijote y de Cervantes, este libro de la partida de bautismo de Santa María iba a venir con bastante frecuencia.
Y el cura de Santa María se tomó la precaución de sacar la copia fidedigna de aquella partida que podría extraviarse. Y efectivamente, parece ser que un día, después de salir a una exposición, la partida original desapareció. Quedaba la copia. Se hace una reescritura a partir del original. Y bueno, ahí pueden leer que el Cervantes de Alcázar tiene 10 años menos que el Alcalá de Henares, más joven. El Cervantes de Alcázar es hijo de un Cervantes Saavedra, cosa que se puede cuestionar en toda la tradición de Alcalá de Henares. El padre de Miguel de Cervantes en Alcázar se llamaba Blas de Cervantes Saavedra. Y los investigadores alcazareños tienen muy clara la genealogía de este Miguel de Cervantes de Alcázar. Está perfectamente documentada a través de los archivos parroquiales. La familia de Cervantes Saavedra, tanto de los Cervantes como de los Saavedras. No hay ninguna pega que dice esta cuestión. Otra cosa es que se quiera discutir si el Cervantes, el escritor, es el de Alcalá, o el Cervantes de Alcázar es el escritor. Les puedo decir que el archivo de Alcázar está muy estimado. Están apareciendo documentos de Alcázar del archivo histórico en colecciones particulares en Madrid. Parece ser que había peregrinación desde Madrid hasta Alcázar, bien comunicado desde mediados del siglo XIX, con el ferrocarril y el fácil acceso. Y había gente que se trasladaba, madrileños, que se trasladaban hasta Alcázar, no solamente a tomar apuntes, sino también a llevarse documentos que están apareciendo recientemente, ya digo, en el mapa. Y una cuestión muy importante: entre los pocos documentos que quedan del 17 del Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan, recuperé un documento de la segunda mitad del 17 que acreditaba que la familia Saavedra de Alcázar era de los principales propietarios de ganado de la población. Y en el catastro de Ensenada aparecen los Cervantes y aparecen los Saavedras de Alcázar de San Juan también como propietarios de ganado. Mayores o menores, pero hay bastantes propietarios de ganado de ambas familias. Bien, pues los que cometieran una infracción en el área de la laguna ferroviaria de los montes de Peñarroya, donde está el castillo de Peñarroya. Este castillo en época de Cervantes es un castillo habitado. Está aprobado documentalmente. Estaba ampliando la orden de San Juan. Allí era donde ejercía la justicia el alcaide de Peñarroya de la orden de San Juan por su teniente. Los pastores y los propietarios de ganado que eran denunciados por los guardas de la orden de San Juan o por los guardas del ayuntamiento de la Cabecera de Alba eran llevados hasta esta fortaleza, desde la cual la orden de San Juan ejercía el control sobre ese territorio, y eran juzgados en presencia del alcaide o de su teniente, siempre que la multa no excediese de 3.000 maravedís. O sea, que era una multa, algo que juzgaba el alcaide del castillo de Peñarroya, digamos, que era de escaso valor, de escasa cuantía. Si rebasaba ese importe de la multa, 3.000 maravedíes, que era de escaso valor, la causa se trasladaba hasta los juzgados de Alcázar de San Juan, los juzgados del gobierno. Bien, pues en mi hipótesis considero que un Miguel de Cervantes, vecino de Alcázar de San Juan, muy modesto propietario de ganado, yo diría que un Miguel de Cervantes pobre es juzgado en este castillo por el alcaide de Peñarroya, el alcaide de la orden de San Juan. Y qué curioso que yo no sabía que se había dado a conocer un documento por una historiadora local de la Cabecera de Alba recientemente, pero parece que en Madrid hay un
un pequeño documento fechado en 1604 que he tenido que buscarnos y que habla del encantamiento de este castillo. Fíjense la fecha, 1604, en víspera de publicarse el Quijote. Y Caro Baroja, el antropólogo, cuando habla de magia, de espacios mágicos, de encantamientos, advierte. Esto no son fantasías de aquella gente convivía con la magia, con los espacios mágicos y con los encantamientos. Quien se preocupa sobre el encantamiento del castillo de Peñarroya en 1604, pues es el rey Felipe III de España, quien convoca al Consejo de Castilla para tratar sobre este asunto. Allí había un tesoro encantado. Y Caro Baroja, el famoso antropólogo, insiste: no se rían de estas cosas, no es un tesoro entre encantos, es un tesoro que ha sido sometido pues, a la magia, al encantamiento, algo que se creía realmente en aquella época. Bien, pues este castillo era un castillo, un espacio mágico, encantado, confirmado por el rey Felipe III de España. Fíjense qué curioso la vinculación entre el protagonismo del veintero alcaide, del castillo y la venta, todo envuelto en un halo de encantamiento en el Quijote. Y bueno, me dirán ustedes, si Miguel de Cervantes fue juzgado en este castillo por el alcaide de la Orden de San Juan por cuestiones relacionadas con la ganadería y fue sentenciado, ¿por qué no fue llevado a los calabozos del castillo? Porque Miguel de Cervantes era pobre, pero era noble. Esto lo acredito en primera persona, que está perfectamente documentado que los Cervantes y los Saavedras de Alcázar de San Juan, dos familias con una gran regambre y tradición en esa población, eran nobles. Y en el peculiar sistema penitenciario de la España de los Austrias, pues un noble que fuese pobre tenía derecho a tener prisión aparte. Y Cervantes, en la hipótesis que planteamos, pudo acreditar perfectamente esa condición de noble y pedir prisión aparte y ser bajado un centímetro más abajo del castillo de Peñarroya a la población de Argosera y ser encarcelado en una casa particular. Perfectamente. No le podía hacer prisión o cumplir la pena en una casa particular. Me molesté en ver si había alguna mención directa a la Orden de San Juan a lo largo de todo el Quijote. Sí, hay una mención. Y qué curioso que Cervantes se preocupa de mencionar a la Orden de San Juan cuando se refiere al señorío en torno al castillo de Peñarroya, al señorío sobre las lagunas redonderas, cuando habla de dos lagunas que pertenecen a la Orden de San Juan y el resto al rey de España. Claramente, esto es un dato histórico confirmado. Pero Cervantes no se queda aquí. Cervantes califica la Orden de San Juan. La Orden de San Juan es una orden santísima. Y cuidado con el superlativo en el barroco y en la broma de estos escritores. De Cervantes, y no digo nada ya, por ejemplo, en Quevedo, cuando a alguien le aplican un superlativo, lleva una carga de burla y de ironía bastante profunda. Bien, pues la única mención que aparece en el Quijote es como santísima. Y santísimo era el bálsamo de Penabras, y por eso la Inquisición portuguesa en principio prohibió la publicación del Quijote. O sea, con una carga de burla muy directa ese superlativo. Pues vayan abajo y fíjense en esas dos pinturas, recreaciones. Una se corresponde a cuando Don Quijote va a ser armado un caballero, ahí le tiene a Don Quijote en un corral, en el corral de la venta, le está impartiendo la bendición
tercero, un mozo de la venta riéndose de él, igualmente dos prostitutas, dos mozas del partido riéndose de todo esto, de la ceremonia de armar caballero. Si comparamos con la pintura que hay al lado, que es una recreación de una procesión, una toma de hábito de caballeros de la Orden de San Juan, en la Valeta de Malta, en la Catedral de San Juan, fíjense, el ventero sustituido por el gran maestro. Al lado aparece el obispo de la catedral, el mozo de la venta sustituido por un monaguillo y dos caballeros con uniforme negado, no hay prostitutas en la catedral de la Valeta. Es un contraste total cuando lo vi y creo que es posible. Por supuesto que el Quijote es una obra inabarcable, es una obra riquísima de matices, de temas, pero lo que le pudo impulsar a Miguel de Cervantes en esa posible prisión a Carvasía de Agua, desde mi hipótesis, desde mi punto de vista, tiene que ver con algo de la justicia señorial, del tema ganadero y haber sufrido el proceso que les he contado en el castillo de Peñarroya. Otro vínculo que se pasa por alto y es importantísimo entre Miguel de Cervantes, la Orden de San Juan y la Mancha. Cuando comenzaba este curso, vino a dar una conferencia a la Universidad Nacional Real el profesor Jacques Caravaggio, que es la máxima eminencia a nivel mundial como biógrafo de Miguel de Cervantes, el hispanista de origen francés. Y yo le pregunté que si Urbina, Juan Urbina, era una persona muy importante en la vida de Miguel de Cervantes. Él me dijo importantísimo. Juan Urbina, a partir de la primera edición del Quijote de 1605, es el que le proporciona el sustento económico a Miguel de Cervantes. Cuando Miguel de Cervantes necesitaba dinero, es Urbina el que le proporciona ese dinero. Y esto está documentado históricamente. Entonces yo le preguntaba que si sabía exactamente la función de Urbina en España, porque Urbina nació en España, pero desde muy joven se va a Italia y hace carrera en la administración de la Casa de Saboya en Italia, y cuando los duques de Saboya vienen a España a tomar posesión del campo de San Juan hacia 1600, Urbina viene con ellos. Y Urbina, la respuesta de Jacques Caravaggio me dijo que era el secretario de los duques de Saboya para los asuntos en España. Pero yo le dije que si él tenía conocimiento de las relaciones entre Urbina y la Orden de San Juan. Ya me dijo que no sabía nada de eso. Yo le dije que Juan Urbina en España, su principal cargo era ser secretario de este señor que tiene aquí una diapositiva, del príncipe Manuel Filiberto de Saboya, gran señor de Castilla y León. Era el señor del campo de San Juan, era el señor de la Carvasía de Alba, cuando Miguel de Cervantes es hecho preso. Y Juan Urbina era su secretario. Podemos destacar sobre Juan Urbina que cuando Miguel de Cervantes necesita dinero para casar a su hija, Isabel de Saavedra, el que proporciona la orden, el que pone el dinero, es el secretario del señor del campo de San Juan, el secretario del señor de Argamasilla. Son cosas importantísimas que están documentadas históricamente y que se pasan por alto. Doy fe porque pude hablar con Jacques Caravaggio y me dijo que no tenía constancia porque todo esto, mejor dicho, le había pasado por alto con el tema de la Mancha y la Orden de San Juan.
Bien, otro de los puntos de nuestra conferencia tiene que ver con el espacio geográfico del Quijote. Se ha mantenido desde el punto de vista académico, desde la universidad, desde investigadores de peso, de que no existía una relación espaciotemporal adecuada a lo que escribía Cervantes en el Quijote, y que parecía que los saltos en el Quijote Sancho Panza se movían por las geografías en todo el sur. Puedo utilizar, antes les he hablado de hipótesis, o sea, necesita una confirmación, más base, más fundamento, todo lo que les he contado acerca del encarcelamiento de Cervantes en la Balsera. Pero una hipótesis bastante fundada. Ahora les hablo de tesis, y esto aparece así tal cual, es un apartado de tesis doctoral, aparece como tesis. Y es que el espacio geográfico que aparece en el Quijote es un espacio geográfico real. ¿Qué ha sucedido? Pues que desde el punto de vista de los estudiosos del Quijote, historiadores, geógrafos, literatos, pues no han dado con los elementos claves que aparecen en la obra, en las primeras salidas del Quijote, no han sabido dar con esos elementos claves y, por supuesto, algo básico al estudiar el Quijote. Y es que hay que definir qué es la Mancha y qué es el campo de Montiel, algo básico. Existe una comarca natural de la Mancha y existe una comarca natural del campo de Montiel. No existe un plano en la época de la comarca natural de la Mancha, que iba desde prácticamente el río Tajo por el norte hasta Valdepeñas, Manzanares por el sur. Ciudad Real, por ejemplo, se comprendía en la Mancha, Ciudad Real capital. Por supuesto, la Mancha no supe como hacen algunos que la llaman a las puertas de Quirias, de Alcalá de Henares, de Madrid. Mancha, el espacio natural de la Mancha no llegaba más allá del río Algodón, por esa parte. Y eso sí, la Mancha se adentraba por tierras de Cuenca, por tierras de Albacete, incluso por tierras valencianas. Pero lo importante es que el campo de Montiel, aquí tenemos un mapa sacado de las relaciones topográficas, y es más, aunque no existiese este mapa, se puede reconstruir el mapa con las respuestas que aparecen en los pueblos de las relaciones topográficas. Yo no sé qué cacao, qué mezcla hacen entre la Mancha y el campo de Montiel. Son comarcas totalmente distintas. Pues bien, dos elementos muy importantes para emplazar el lugar de la Mancha, que son los molinos de viento y la venta. Y Cervantes es muy claro. Cervantes emplaza la venta y emplaza los molinos de viento en el campo de Montiel. No los emplaza en la comarca de la Mancha. Y Argamasilla de Alba, que aparece aquí en uno de los extremos de boca abajo del mapa, es una población de la Mancha limítrofe al campo de Montiel. Recuerden lo que nos dice Cervantes, que Don Quijote sale del lugar de la Mancha, se habla del horizonte manchego e inmediatamente comienza a andar por el campo de Montiel. Eso solamente se puede hacer desde un pueblo que pertenezca a la Mancha que sea limítrofe al campo de Montiel. Argamasilla de Alba lo es. Aquí tenemos el documento histórico que lo prueba. Pues bien, decimos que la venta, la única venta al norte del campo de Montiel, la hemos localizado en un pueblo que actualmente se denomina, no existía en la época de Cervantes, San Carlos de Bari, campo de Montiel. Ese pueblo no existía en época de Miguel de Cervantes. Lo único que existía en época de Cervantes, ya pasado, desaparecido para historiadores, para geógrafos, para todo el mundo, era una venta y una ramita. Quiero decirles que en las respuestas de la villa de Montiel a Felipe II es muy importante porque deja claro lo que es una casa de campo, lo que es una quintería, lo que es una idea, lo que es una venta.
Una venta es una construcción muy específica. Y en época de Cervantes solamente existían dos ventas en el campo de Montiel, en este territorio que vemos aquí. Una estaba al sur, pegada a Sierra Morena, cerca de Villamanrique, lejísimo de la Universidad. Y otra estaba muy cerca de la Universidad. La única venta, no había otra. En el camino real que unía el puerto del Duradar, el actual paso, muy cercano al actual paso de Villaperro, Santa Cruz de Tudela, con el puerto Lápiz, en el camino real de Andalucía. La venta de Santa Elena actualmente es, digo, la población de San Carlos del Valle. Y los molinos de viento aparecieron también por casualidad en el campo de Montiel. No existía ninguna otra villa molinera en el campo de Montiel. Siempre que nos hablan de los molinos de viento del Quijote, campo de Cristal. Siempre que nos recuerdan alguna venta, el puerto de la Cocina. Pues la única villa molinera en el campo de Montiel era la Solana. También en el camino real de Andalucía, el camino real que unía el puerto de la Cocina al norte con el puerto del Duradar y el paso de Peñaperros al sur. Recuerden lo que les decía. En aquella época, siempre que podía, los caminos principales se alejaban de la comarca manchega. El camino real de Andalucía, que bajaba del puerto Lápiz y Villalta de San Juan y Venta Casada, cerca de Manzanares, no pasaba ni por Manzanares ni por Miandilla. Pasaba, se retiraba, se adentraba en el campo de Montiel, dirección a la Solana. Desde la Solana trazaba hacia Santa Elena, la venta de Santa Elena, y desde allí iba otra vez hacia Valdepeñas y Santa Cruz de Tenerife. El paso por la Mancha en aquella época era muy dificultoso. Terreno arcilloso, una pluviometría elevada, y para carruajes, bestias y cualquier persona que transitase por ella era difícil. Había que buscar un terreno más firme en las comarcas allanas. Podríamos seguir. Lo que ocurrió a partir de encontrar estos dos elementos fue que todas las piezas que aparecían en el Quijote pues salían por el mundo. Al encontrar las vías principales, pues enseguida, por ejemplo, vimos con ese posible encuentro que los mercaderes de la seda tuvieron que se dirigían a Cartagena, que se los encontró de frente de Don Quijote. Bien, pues existe una vía principal para que atraviesa en diagonal todo el campo de Montiel, sube en línea recta casi sin pasar por una población del campo de Montiel, que une directamente Villanueva de la Fuente, que es otra de las poblaciones que aparecen aquí en este mapa. Une Villanueva de la Fuente en los aledaños de la Mancha, cerca ya de Andalucía, con Argamasilla de Alba. En el campo de Montiel recibe un nombre árabe, el camino de Alandúmbar, un camino principal, seguramente una vía romana. Y bueno, este enlace Argamasilla de Alba Villanueva de la Fuente es fundamental, porque si cogen cualquier página web sencilla de las principales calzadas romanas del Imperio Romano en la península ibérica, verán que no hay equívocos, que Villanueva de la Fuente es el principal enlace entre toda Andalucía, con todo el Levante, con Sagunto, con Tarragona, con Cartagena. Ese era el enlace de la principal calzada romana. Y en esa época, las calzadas romanas seguían siendo las autopistas de la corona de Castilla. Podríamos seguir dando más puntos de coincidencia entre lo que nos dice Cervantes sobre el espacio geográfico, que insisto es real, y lo que vemos a través de la documentación histórica. Todo encaja perfectamente. Es un espacio real. Bien, pues para terminar ya la conferencia, un simple apunte sobre la cuestión que hablábamos de personajes y de hechos que sucedieron en la realidad y que Cervantes pudo tomar como trasunto para sus personajes y
para las aventuras que plasma en el Quijote. Esto apareció por casualidad. No estaba en el inventario del archivo de la Chancillería de Granada, estaba consultando un pleito y cosido dentro con letra muy mala, letra procesal muy mala, apareció algo que me llenó enseguida la atención, me llamó la atención, me llenó de curiosidad, me llevó tiempo la transcripción, pero mereció la pena la transcripción de aquel momento. Y hablaba del ayuntamiento de Madridejos en el año 1545 y del alcalde Cervantes, vecino de Madridejos. Completo el nombre, Juan López de Cervantes, de la familia de los Cervantes, de Madridejos. Este era el alcalde del Estado, no, había otro alcalde del Estado General, que pagaban lecheros, que era el alcalde del Mocillo. Pero el que mandaba era el alcalde de Cervantes y el ayuntamiento. Y tenía subido el ayuntamiento en un grado de corrupción total y además al pueblo en un sistema de miedos, de clientelas, que enseguida el gobernador de la Orden de San Juan captó lo que pasaba aquí en Madrid. Claro, el gobernador, en las funciones, tenía que evitar que todo eso se produjese. De los ayuntamientos, las redes clientelares, el sistema de miedos, de amenazas, todo eso lo vigilaba la gobernador. Y el gobernador, con insistencia, le preguntó al alcalde Cervantes, le dijo, por favor, enmiéndate, corrige todo esto, no fue a por él directamente, sino que le advirtió de lo que estaba pasando en Madridejos y le dijo que si no tendría que intervenir. Tendría que intervenir. Este gobernador era un abogado, era alguien de la carrera jurídica, no era un hombre de armas, pero era un hombre valiente, sabía cuál era su misión, cuál era su cargo, y le hizo ver la ley al alcalde de Madridejos. Pero el alcalde de Madridejos hacía oídos sordos, la situación iba empeorando en el pueblo, llegaban denuncias de los pueblos aledaños sobre lo que estaba aquí pasando en Madridejos en aquella época, y ese abogado, que no era hombre de armas, toma una decisión harto ya de que este alcalde Cervantes de Madridejos no le hiciese caso. La decisión es entrar en Madridejos sin previo aviso, de noche, con gente armada, gente que le acompañaba en su séquito, vecinos de las poblaciones cercanas, sobre todo a Casa de San Juan y de Consuela también vieron gente armada. Entró en Madridejos sin previo aviso, entrada la noche, llega a la casa del alcalde, fuerzan la puerta y entonces se produce la escena esa que están viendo ahí. De un señor en calzas, voceando contra la justicia, blandiendo una espada en la oscuridad, que iba a ser detenido, que no se dejaba detener, que estaba pegando estocadas a diestro y siniestro en la oscuridad. Y además se daba el apellido Cervantes. Estamos en el año 1545. El gobernador, al ver que no se entregaba a la justicia, lo que hizo fue mandar ir a por un hombre con un candil y alumbrar, como están aquí recreando en la escena del Quijote, alumbrar al señor que había en calzas, blandiendo una espada y vociferando contra la justicia porque iba a ser detenido. Finalmente fue apresado el alcalde Cervantes, fue conducido hasta la casa de San Juan, donde fue encarcelado. Y es muy probable, por estas fechas, y porque además es posible, hay algunos estudiosos que hablan de la parentela entre los Cervantes de Madridejos y los Cervantes de Alcázar, que el Miguel de Cervantes de Alcázar y San Juan tuviese conocimiento de estos hechos y los tomase como trasunto para recrear esta escena de Quijote en América. Pero les digo algo más, que esto yo he dado con ellos por casualidad, pero hay otros historiadores, historiadoras cercanas a Madridejos, que están muy metidos en el tema
del Quijote y de Cervantes, que están dando con documentación real, histórica, en los archivos, muy recientemente, que no la han dado a conocer, y que también nos ponen sobre la pista de que Cervantes tomó como trasfondo para estos hechos, estas aventuras del Quijote, a personajes de situaciones humanas de la realidad de los pueblos de aquí, de la Mancha. Muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Marcelo. La verdad es que yo creo que merece la pena y sobre todo porque yo creo que mucha gente aquí está participando activamente de los cuadernos de historia y lo que nos hace es animarnos a seguir investigando como lo hemos hecho de otra manera. Yo creo que aparte de tus hipótesis lanzas muchas incógnitas y quizás nos animas a que cojamos el testigo y yo creo que continuamos avanzando un poco en esta línea. Y no sé si queréis alguna pregunta. Claro, claro. No sé si se ha alcanzado mucho. Es que He visto como movimiento en la silla. esta misma pregunta yo la hice en Madrid el día 22, allí en la Puerta del Sol, y la verdad es que estaba el salón bastante lleno y la gente me llamó la atención, es que no estaba nada cansada. Y cuando corté la conferencia, pues quería más, o sea, que siguiese hablando, llevaba más de una hora allí hablando y querían seguir oyendo cosas del Quijote, de la Mancha, ¿no? Y la verdad es que es un tema muy bonito. Bueno, pues mi campo de investigación pues, no se ciñe mucho menos a Cervantes y el Quijote, pues hay otros temas quizá mucho más áridos, pues no sé, estoy pensando por ejemplo en la formación del Estado, en la administración, en temas de derecho, que a mí también me resultan muy interesantes, o de la monarquía, desde el punto de vista institucional, pero sí he visto que en las conferencias este tema de Cervantes, del Quijote, a la gente le gusta, le sigue y le interesa y se queda con ganas de saber más cosas. Y tengan en cuenta una cosa, que este tema nosotros lo vemos tan cercano aquí, es casi como las calles que pisamos, ¿verdad? Pero una anécdota, hace justamente un año la Universidad Autónoma de Madrid, que hace un curso de verano en Alcázar, pues había una china y estaba muy interesada en el tema del Quijote y de Cervantes, y yo le pregunté, oye, digo, ¿y en tu ciudad de China, digo, qué sabes de España, no? Y me comentaba, dice, Barça, el Real Madrid, Cervantes y el Quijote. Dice, no lo he enviado porque a mí me interese o esté aquí. Dice, es cierto, dice, la gente, dice, le suena Cervantes y el Quijote como España. O sea que es algo a nivel internacional, a fecha de hoy, es importantísimo, es muy importante. Bien, pues entonces yo lo que hago con incógnitas y de verdad animo a seguir y también te digo, Marcial, que los artículos con este lado que estás haciendo, yo lo que tienes aquí campo de trabajo para seguir investigando y te agradezco que nos hayas dedicado con tu trabajo, con tu esfuerzo, que es muy importante que recibimos con que nos hayas abierto tu investigación, que es complicado, pero lo más difícil a veces es compartir todo lo que has investigado que hemos hecho con tu gente, lo que es un placer para todos los vecinos y